ustedes en Misión Posible para analizar otra tendencia de management desde la perspectiva de Harvard Business Review, edición latinoamericana. ¿Y qué vamos a analizar? Cómo reclutar talentos en una situación, en una época de recesión y de crisis en mercados emergentes. Sí, los autores nos brindan una especie de guía y nos recomiendan qué aspectos hacer y qué no. En general lo que dicen es que las empresas tienden a ser reacias a tomar talentos en momentos de recesión. Y sin embargo lo que ellos dicen es, no, es mejor porque podemos elegir, seleccionar del mercado aquellos talentos que van a estar más dispuestos a entrar a una organización que tiene un proyecto. ¿Qué es lo que dicen? Muchas veces los procesos no están estandarizados, o estandarizados decimos a nivel de excelencia, pero no son repetitivos en sus mejores prácticas y fallan en que los entrevistadores pueden ser uno y no necesariamente objetivos, en lugar de ser tres, en lugar de hacer una primera definición muy concreta de cuál es la posición, de cuáles son los requerimientos de competencias, de conocimientos, de actitudes que se necesitan, de cuál es el valor agregado que se necesita específicamente para esa posición y qué experiencia tiene que traer o no el talento que se decida reclutar. También dicen que es clave el proceso de acompañarlo en todo el cierre del trato y, por último, en asegurarse que su inserción dentro de la organización, una vez seleccionado y cerrado el trato, sea acorde a las necesidades de ambos, del candidato elegido y de la empresa. Para hablar de estos aspectos, para contribuir con esta guía de reclutamiento, es que hemos invitado al señor Frank Beyer, que es alemán, que es el chairman de Penryn, que está haciendo su meeting anual de Latinoamérica, en este momento como anfitrión desempeñándose Boyer International, y al ingeniero Rafael Rodríguez, que es, además de socio fundador de Seminarium Oportunamente, es empresario y headhunter. Gracias a ambos por venir. Vamos a tener una entrevista mitad en castellano, mitad en inglés. Antes que nada, Rafael, ¿cómo hace un país y cómo vivió un país como Chile en la demanda de talentos en crisis y antes de la crisis? ¿Se puede decir que hay alguna diferencia visible? Sí, efectivamente, la demanda por ejecutivos antes de la crisis estaba creciendo a un ritmo muy fuerte. Toda la industria de búsqueda de selección de ejecutivos en Chile y en otros países se estaba expandiendo. Y cuando vino la crisis fue sorprendente. Yo llevo 20 años en el negocio y de la historia de estos 20 años no recuerdo una caída tan violenta como la que vivimos en el último trimestre del año 2008 y particularmente el primer trimestre del año 2009. Posteriormente, el segundo trimestre también fue muy malo, pero en el segundo semestre ha repuntado fuertemente porque durante la crisis las decisiones de contratación se postergaron. Okay. Y al empezar a evolucionar nuevamente la economía positivamente y mejorar sobre todo las expectativas, muchas contrataciones que estaban en mente de los empresarios, de los CEOs realizar, se volvieron a concretar y es por eso que este último semestre, y particularmente el último trimestre, la industria de selección de ejecutivos, al menos en Chile, ha tenido un repunte importante respecto del terrible primer trimestre que vivimos durante este año. Frank, as chairman of Penryn and also CEO of Lab and Company, which is the added value of a headhunting company in the business of the client? I think in this time, of course, it's very important to consult a client in the real world, in the real sense of the word, not only being a headhunter looking for a new vacancy,
but of course consult the CEO, the HR directors of the market situation, of the possibilities in such a market, and of course also consult them how to find their talents. Is there a NASA or is there any change of how to find them before the crisis, in the crisis, or even after the crisis? You have two clients. One is the company, and Yep. the other is the talent. That's right. Which is your added value to those talents that are chairmen or CEOs in other companies, and you are trying to convince him to join this company? I think, first of all, we look for the personal fit, which of course means is much more than finding skills of a role, but to look for the personal fit between an entrepreneur and the right candidate. And therefore, it's important that you understand the CEO, you understand him, you understand him as a person, you know his attitudes, his personality, and of course after quite a bit of interviewing, you also understand your candidate. So you exactly know how they could fit together, and of course how they work together afterwards. From my experiences as nearly 20 years, more than 50% of an optimum fit is a personal fit. You can have the ideal skills, but whether the person's not fit together, they will not succeed in the future, and after a hiring process, there's a firing quite soon. Rafael, tomando en cuenta la cultura latinoamericana, cuando ustedes tienen que ir a buscar un candidato y lo buscan en el exterior, ¿qué aspectos, como decía Frank, son los mismos o qué aspectos claves hacen a ese candidato? Bueno, nosotros tenemos la suerte de ser parte de una red que se llama Penryn, en la cual tenemos socios en distintos países, y entre nuestros socios hemos transmitido las variables culturales que son las claves para determinar una búsqueda de un ejecutivo para Chile, que es distinta de las claves para buscar un ejecutivo en Brasil, en Chile o en Argentina. Hay que entender la cultura brasilera, corporativa brasilera, en Chile para poder proponer un candidato chileno para Brasil, y viceversa. Ahora, lo más importante en este caso es que se agrega la capacidad de adaptabilidad de una cultura diferente. Okay. Y esto, en la práctica, hay personas de ciertos países que les resulta relativamente fácil acostumbrarse en otras culturas, y hay otros que les cuesta más. Yo diría que los ejecutivos argentinos, la experiencia que tenemos nosotros es que son muy internacionales. Los ejecutivos argentinos se adaptan muy fácilmente a otras culturas. No podría decir lo mismo de los ejecutivos chilenos, por ejemplo, que tienen relativamente menos... flexibilidad. No es que no puedan trabajar en el entorno, sino fuerte. que después de un tiempo quieren volver a su país. En cambio, los profesionales argentinos son capaces de, y están dispuestos, muchos de ellos, a hacer carreras internacionales que los lleva a estar 12, 15 años fuera de su país o volviendo por periodos cortos. Frank, you are expert in the German culture, Yeah. But talking about the whole community, European community, are there special characteristics for that fit, perfect fit between France or German in terms of flexibility, in terms of... Yeah, of course. So Europe is always seen from foreign countries as one country. Yes. Which is not, of course, the reality. Europe is a mixture of 27 countries, 27 cultures, different behaviors, different attitudes. And increasing all the time. Increasing all the time, which not always makes us happy, to be honest. So, of course, it's very important to know the differences. So I'm working in Europe, not only in Germany, and a lot of our clients are European clients, are also global clients, and they do, of course, expect also to get this double check of fit, of personal fit, to these different cultures, which means you have to speak about different languages. So I have the honor to have 4 or 5 different languages, which not always makes it easy. But also, it's very important to understand their culture. So you have to be in the countries. You have to speak with people. You have to understand these people. You have to know that France, for example, is a very centralized country.
So more or less everything happens around Paris as the big capital. It's quite similar to the UK, where we have London as one capital. And if you look to my own country, we have 5 centers. So it's Berlin, it's Frankfurt, it's Munich, and it's Düsseldorf, and Hamburg, of course, big cities. There is no centralization, so there are different centers, which is not always easy also to move people from A to B, which is not that problematic, for example, in France. So if you have headquarters in Paris, it's very easy to change from one street to the other. But in Germany, it's about to change families for about 400 kilometers, which means you have to change schools for the family, you have to get new jobs for the wives, for the partners. So this is not easy, of course, but you have to know as a consultant all these things, otherwise you can't consult your clients. In terms of what you are saying, it means that the fit, if you're looking for Paris or for France, you have to be looking to a profile that it's more one mind, which is going to fit properly, being centralized, which in terms of proactivity, well, not proactivity, in terms of rules, and the other one needs more autonomy, or not. That's right. That's absolutely So right. it's, the fit is autonomy, more or less autonomy. In what? In a certain way, that's right. Yeah, no? right. Okay. Vamos a ir a más imágenes de gestión y misión posible, pero en el bloque que viene.